Para el día de hoy, la palabra la tenemos del libro de Hebreos. Yo les pido a aquellos que trajeron sus Biblias, por favor pueden utilizarlas. Hebreos capítulo 9, vamos a estar leyendo del versículo 11 al versículo 15. Y pueden seguir también en la pantalla cada uno de estos versos. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros, y las cenizas de una novilla rociada sobre personas impuras, las santificaban de modo de que quedaban limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Santo, Espíritu Eterno, se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Esta es palabra de Dios. Acompáñenme en oración, hermanos. Padre eterno, te damos infinitas gracias por tu palabra. Te damos infinitas gracias porque permitiste hoy venir a tu templo a escuchar tu mensaje. Te pido, Señor, y oro, Señor, para que tu presencia la sintamos en el día de hoy. Porque sabemos que cuando dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás allí, tú estás con nosotros. Padre, haznos sentir tu presencia. Abre nuestros corazones, nuestros oídos, nuestras mentes, nuestras manos para recibir tu mensaje y recibir tu gracia. Y que mis palabras sean tus palabras, Padre. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hermanos, estoy seguro que ustedes, casados, solteros, alguna vez han tenido un evento en el cual hablan con una persona, quizás sus hijos también, y de pronto se salen de casilla por algo que ocurrió. Y dicen algo que después ustedes se arrepienten. A mí me ha pasado muchas veces en mi matrimonio con Ani. Y lo dice yo, ay, pero ¿cómo fui de bruto? ¿Por qué lo dije? ¿Por qué lo dije? Y empezamos a recibir ese sentimiento de vergüenza que lo hicimos y que ofendimos a nuestra esposa, a nuestro novio o incluso a nuestros hijos fácilmente. Nos salimos de casillas y decimos algo que después nosotros nos avergonzamos. Ese sentimiento de la vergüenza porque hicimos algo malo o porque alguien nos hizo algo mal a nosotros y nos sentimos sucios, es algo que carcome. Es un sentimiento que nos afecta en nuestras relaciones, en lo que nosotros hacemos. Y hoy vamos a mirar estos versos de Hebreo con otra vista adicional, y la vista de cómo Jesucristo elimina y borra ese sentimiento de vergüenza y de culpabilidad. Porque ¿saben qué, hermanos? La vergüenza es algo que tampoco nos permite a nosotros sentirnos realmente libres y poder expresarlo. Es algo interesante en el sentido de que empezamos a cubrir ese sentimiento de vergüenza. Empezamos nosotros como mecanismo de defensa quizás a cubrirlo con otros sentimientos como de braveza, como de decirle a la otra persona, es que estoy bravo, y uno no es ser capaz de decirle con su corazón lo que había pasado y cómo se sentía. A mí me pasaba al principio del matrimonio con Ani, que yo llegaba y teníamos nuestras primeras discusiones, y recuerdo claramente que se me volaba, perdía mi sentido y le decía cosas que, como les comento, no hubiera querido decir. Y mi primera reacción, ¿saben cuál era? Mi primera reacción, me ponía bravo, me ponía callado, me callaba, guardaba silencio y solo le decía a Ani, tengo que tomar tiempo.
y me iba a dar una vuelta alrededor del barrio, a estar, a estar por mí solo y diciendo cómo soy de bruto, cómo soy de bruto, cómo le dije eso, pero ¿por qué lo hice? ¿Por qué actúo así? Y salía y volvía. Y lo malo es que no era capaz de decirlo. Al principio seguía bravo. Y Annie decía, pero ¿qué le pasa? Es él el que me ofendió, no yo. Y continuamos de esa manera. Vamos a ver cómo vamos a aprender del libro de Hebreos la importancia que tiene el que nosotros rompamos esa vergüenza usando la sangre de Jesucristo y cómo actúa en nosotros. Porque saben que irónicamente nosotros estamos avergonzados de nuestra propia vergüenza. Vamos a explorar sobre esto. Hoy estamos terminando la serie Victoriosos y vamos a aprender que no solamente la victoria viene porque tenemos vida eterna, por todo lo que hizo el Hijo de Dios, Jesucristo, en liberarnos, sino también porque borra cualquier sentimiento, como ya lo he mencionado, de vergüenza y de culpabilidad. El libro de Hebreos fue escrito en el año 50 o 60 después de Cristo, es decir, cuando nosotros leemos estos versos, Jesucristo estaba vivo y el pueblo judío continuaba haciendo sacrificios para lograr obtener el perdón de los pecados. Continuaba con ese sistema de sacrificar animales de tal manera que podían sentir de alguna manera poder estar reconectados con Dios Jehová. Y vamos a recordar, hace un mes estuvimos predicando sobre el tabernáculo. Voy a volver a colocarles la foto del tabernáculo y vamos a hablar rápidamente cómo funcionaba este sistema de sacrificios. El tabernáculo era del tamaño más o menos de un equipo de fútbol americano. Y Dios Jehová les decía que a medida que iban avanzando con el arca que estaba dentro en el templo, iban avanzando y llegaban a un sitio, ellos tenían que armar este tabernáculo. Lo armaban de tal manera que allí se llevó a cabo los sacrificios y tenían, ¿cómo se hacía? Tenía dos áreas. Una área en donde estaba el altar, la parte de afuera, perdonen que está en inglés, pero fue uno que me permite mostrarlo mucho más fácilmente. Estaba el altar en la parte de afuera donde se llevaba a cabo el sacrificio del animal, lo mataban, tomaban la sangre y después el sacerdote entraba a la parte de adentro, y la parte de adentro había dos partes en donde llevaban a cabo y regaban la sangre, pero no entraban al área santísima. Había dos segmentos allí en donde el sacerdote lograba el perdón de los pecados de las personas. ¿Cuáles? Pecados cometidos y pecados intencionales o no intencionales. Incluso pecados no intencionales. El pueblo debía conseguirse un animal, debía pagar por ese animal, dependiendo del rango que ellos tenían. Ese animal pudiera haber sido un cordero, una cabra, una tórtola, un pichón de paloma. Tenían que pagar si habían cometido una falta, entregárselo al sacerdote para que él lo sacrificara, y ese sacerdote entraba a la parte santa, no al santísimo lugar, sino a la parte santa donde está dividido, habían dos, y allí lograba en nombre de esa persona que había adquirido ese animal, darle el perdón de los pecados de la falla por la cual había cometido. Y una vez al año, entraba el gran sacerdote, y el gran sacerdote básicamente con un toro sacrificaban el toro para darle el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel, incluidos los sacerdotes. Luego era un sistema complejo de sacrificios. Todos estos sacrificios tenían una expiración, si lo queremos decir. Absolutamente todo de ellos. Si esta persona había cometido un pecado y volvía a cometerla más tarde, debía decirle al sacerdote: necesito volver a pedir perdón por mis pecados. Debía adquirir el animal, debía entregárselo para que fuera sacrificado, recoger ese sacerdote la sangre y continuar con este ritmo. Y una vez al año lo hacían para todo el pueblo de Israel. Ustedes se podrán pensar, pero ¿por qué Dios hizo esto? Este sistema de sacrificios les permitía poder otra vez estar en la presencia de Él.
Pero ¿hasta cuándo? Hasta cuando volvían a cometer una falla ante Dios Jehová. Era un sistema pesado, era un sistema fuerte que estaban realizando. ¿Y qué ocurrió? Jesucristo, lo sabemos, fue el Cordero, el Hijo de Dios, que con su sangre entró una sola vez. Él entró una sola vez con esta sangre, con ese tabernáculo. En el momento que Él muere, su espíritu entra, y es lo que leemos en Hebreos. Él entra y entra al sitio santísimo, en donde con su sangre nos cubre a nosotros de nuestros pecados. Pecados pasados, pecados presentes, pecados futuros. Totalmente quedamos limpios. Y se acaba este sistema de pecados. Se acabó este sistema de pecados. Ya no es necesario que ustedes sacrifiquen a alguien para lograr el perdón de sus pecados y tener comunión con el Señor. No es necesario. Él lo hizo con la sangre de Jesucristo. Lo logró. Rompió el velo. Y sabemos que cuando Jesucristo murió, ese velo, el velo que estaba dentro en el lugar santísimo, se rompió de arriba a abajo totalmente. Luego cuando leemos esto en el año 50 y 60, estas personas que habían sido ya convertidas del judaísmo al cristianismo, y algunos que eran griegos y que están adorando a otros dioses, se convierten al cristianismo, continuaban haciendo esos sacrificios. Y es por esto que el autor de Hebreos les dice: acabemos, ya no es necesario que lo hagamos, ya no es necesario. Pero el foco del mensaje que quiero traerles en esta ocasión es algo más que logramos, y es totalmente el borrado de la vergüenza y el borrado de la culpabilidad de todo lo que hemos cometido. No solamente nosotros nos salvamos y tenemos el perdón de estos pecados, sino a través de la sangre de Jesucristo borra absolutamente. Ese borrar es como un borrar de computadora en donde no puedo recuperar el archivo. Imagínense que lo borran y después yo no puedo recuperar. Es exactamente el mismo. Lo limpia. No existió pecado para él y no existió culpabilidad. Y voy a enfocarme, y estuve haciendo una investigación sobre la vergüenza, porque yo creo que es importante que entendamos lo grave que es la vergüenza que afecta a nosotros como seres humanos. Leamos la definición del diccionario de la Real Academia Española. Vergüenza es una alteración del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Y está presente, también mirando estos análisis, está presente en una amplia variedad de trastornos psicológicos y está asociada con problemas de salud mental como depresión, fobia e incluso trastornos alimenticios. Es grave lo que hace la vergüenza con nosotros. Es grave. Es autogenerada. Noten que decía, es autogenerada. No es una emoción natural, es una emoción autogenerada por nuestra conciencia. Y el enemigo la aprovecha. El enemigo y Satanás la aprovecha. Ataca y nos dice: tú eres malo. Tú eres alguien que no va a cambiar. Tú vas a volver a repetir, vas a volver a decirle algo que no querías hacer a tu esposa. Tú vas a cometer otra vez el pecado. Nos ataca constantemente nuestra mente. Él ataca nuestra mente y ese sentimiento de vergüenza vuelve a aparecer, y de culpabilidad. Y vuelve a aparecer y vuelve a afectarnos. Nos va afectando fuertemente. Y no solamente ocurre con lo que hemos hecho, sino con lo que nos han hecho. Porque cuando nosotros pecamos y hacemos algo a alguien, empezamos a sentirnos: soy un estúpido, ignorante, idiota, bruto, soy malo, soy una persona horrible. Pero si alguien nos hace algo, nosotros también nos decimos: soy sucio. Yo debía haber sabido lo que me iba a hacer. Yo debía haber avisado a alguien. En el caso de las personas que les abusan por sexualidad, es terrible lo que sienten estas personas. Lo pueden encontrar en varios escritos. Es terrible, se sienten sucias, se sienten usadas porque abusaron de ellos, porque no dije algo, porque no grité, porque no me di cuenta que me iba a abusar de mí. El sentimiento es algo que va carcomiendo. Y algo que también descubrí es que
no hay una cara, no hay una expresión facial que exprese que estamos avergonzados. No, porque al no ser natural, al no ser biológicamente creada, la cubrimos con rabia, como yo hacía con Annie. Me voy, quiero estar solo, no quiero hablar con nadie. La cubrimos con otro tipo de emoción. Versus aquellas que son biológicamente creadas por nosotros, con nosotros, como la felicidad, como la alegría, como la rabia. Esas son naturales, biológicamente creadas con nosotros. Y hermanos, nuestra cara lo expresa, absolutamente lo expresa claramente. Podemos ir a cualquier país y podemos encontrarnos con una persona de Japón y si esa persona sonríe, sabemos que esa persona está expresando un sentimiento biológicamente natural de alegría. O podemos ver, no sé, en África y podemos ver a un niño que está con miedo porque hay un animal que próximamente está próximo a atacarlo. O sea, podemos reconocer en cualquier mundo, nosotros como seres humanos podemos reconocer estos sentimientos que no son biológicamente naturales, no son autogenerados, como es la vergüenza, como es la culpabilidad, como son los celos. En el análisis que estaba diciendo, los celos también son autogenerados. Es algo que tú empiezas a pensar en tu mente, el enemigo trabajando, y generas este sentimiento de celos, de vergüenza, de culpabilidad porque hiciste algo. No son fáciles de manejar. No hay una pastilla. No hay algo que tú vas, por ejemplo, a tu doctor y te dice, vaya a Walgreens, y allí en Walgreens o en CVS va a encontrar unas pastillas que se llaman contra la vergüenza. O elimine la vergüenza. Tómese 2 pastillitas o 3 pastillitas y la vergüenza se le va a ir, no hay problema. No existe nada que podamos hacer nosotros como seres humanos para eliminarla. La única forma es con Jesucristo y su sangre, que realmente con oración y con la sangre de Él elimina totalmente ese sentimiento de vergüenza y de culpabilidad. Eso es lo que nos está diciendo Hebreos. Yo quiero comentarles también algo que la vergüenza nos afecta tanto que incluso esto es simpático porque cuando llegamos a este país yo hablaba inglés, me defendía inglés, un inglés técnico, me defendía para mi trabajo. Annie no hablaba tan bien el inglés. Y cuando, lo simpático es que cuando iban a estar con otras personas, digamos, para ir a almorzar a un restaurante, pues elegante, de cierta manera, compañeros míos de trabajo de Latinoamérica, ella llegaba a almorzar y todas estas personas, algunas tampoco no hablaban el inglés muy bien, pedían el menú y la primera persona, normalmente me contaba Annie, que pedía que ordenar era alguien que hablaba muy bien el inglés. Entonces tomaba el menú y decía y ordenaba, ¿no? Yo quiero esto de entrada, appetizer, bla, 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 yo quiero esto y postre. O sea, entregaba absolutamente el menú perfecto inglés, lo que ella quería. Y el mesero decía después a la siguiente persona, what is your order? Y no hablaba muy bien inglés, igual que Annie decía, the same. Y pasaba a la siguiente, what is your order? The same. 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 ¿Por qué? Porque sentían vergüenza. Sentían vergüenza de no expresar, de decir, I don't know English, I need help. O a la persona al lado sentirse, liberarse y decir la verdad. No sentir vergüenza. Noten cómo la vergüenza incluso afecta a esto. ¿Cómo afecta que nosotros podamos aprender, hermanos, y aquí que estamos viendo este país, el inglés? Para mí es muy importante que ustedes se desarrollen en este idioma, que constantemente estén trabajando en cómo puedo hablar mejor el inglés. De tal manera que los regalos que yo tengo de Dios yo pueda expresarlos, pueda tener un mejor trabajo. No sientan vergüenza. Al contrario, vean un gringo que va a nuestros países a ver si él siente vergüenza. Él quiere aprender español y él no le da vergüenza. Él habla chapoteado su español y las cosas le funcionan y va practicando y va practicando. La vergüenza es un sentimiento que nos afecta fuerte, pero muy, muy fuerte.
¿Cuándo apareció ese sentimiento? ¿Cuándo creen que apareció ese sentimiento? Es autogenerado. ¿Cuándo apareció? Cuando Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecaron y quisieron ser Dios y saber qué era bueno y qué era malo, en ese momento el sentimiento de vergüenza llegó a sus vidas y nosotros continuamos trayéndolos. De hecho, vamos a leer en Génesis capítulo 3 versículo 7 y voy a usar la nueva versión viviente porque la palabra está claramente escrita acá. En ese momento, en el momento que comieron de la fruta prohibida, que Dios les había dicho que no lo hicieran, ellos lo hacen. En ese momento se le abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Supieron que estaban desnudos, pero antes no tenían vergüenza de estar desnudos. ¿No es interesante? Estaban completamente desnudos. Así debería ser el cielo, me imagino, cuando vayamos otra vez. No tenemos vergüenza. Estoy seguro que no tenían vergüenza el uno al otro. Algo pasó en su mente. Quisieron ser Dios, que es bueno, que es malo, y tomar esas decisiones. Y el enemigo trabajando en esto. El enemigo trabajando allí. Y se sintieron con vergüenza de estar desnudo, que les tocó cubrirse por primera vez. Y lo otro que también encontré, los bebés. ¿Cuándo aparece ese sentimiento? A los 24 meses, estaba leyendo un artículo de psicología, a los 24 meses un bebé sabe que de su cuerpo empieza a reconocerse y empieza a sentir los sentimientos de celos, porque seguro le gusta el juguete que está teniendo, con el cual está jugando. Le quiere quitar el juguete, no quiero jugar con el mío, quiero jugar el de él, a pesar de que es amarillo, amarillo, rojo, rojo, no, yo quiero el otro. Tiene sentimientos de celos, empieza a reconocer los celos, empieza a reconocer su cuerpo y también a sentir de cierta manera vergüenza. 24 meses. Claramente está allí lo que nosotros lo vemos como la desconexión que tenemos con nuestro Padre. Pero la buena noticia es precisamente lo que acabamos de leer en Hebreos. Y voy a irme atrás en el versículo 9:9. Quiero que lean el versículo, capítulo 9, versículo 9. Y allí, cuando estaban explicando ese sistema de sacrificios, esto nos ilustra, dice el autor de Hebreos, esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Claramente el sistema anterior que tenía en el Antiguo Testamento no limpiaba externamente, esa sangre de esos animales limpiaba externamente. Y vemos cómo en el versículo 13 y 14 el libro de Hebreos lo menciona. La sangre de machos, cabríos y de toros y las cenizas de unas novillas rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¿Cuánto más hace la sangre de Jesucristo por nosotros? Nos libera, nos limpia completamente de esa vergüenza. Yo los invito a que cada vez que ustedes sientan ese sentimiento autogenerado nuevamente de vergüenza, aquellos que han aceptado a Jesucristo, digan en ese momento: tú eres el enemigo, yo sé que yo soy un hijo de Dios, yo sé que tengo el Espíritu Santo en mí, así que no me vas a afectar. Vete, sentimiento de vergüenza o de culpabilidad. Yo sé que ante los ojos de nuestro Padre soy completamente limpio de todo pecado y soy completamente limpio de cualquier vergüenza o culpabilidad.
Ten la certeza de eso. Arrodíllate ante Él y y ora para que ese sentimiento se elimine. Porque hay algo que tenemos que reconocer. Cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo, tenemos fe en que Él es el Hijo de Dios y que Él fue precisamente con su sangre que la entregó para el perdón de nuestros pecados. Cuando tenemos esa certeza y esa seguridad y esa fe, eso te va a dar una alegría en tu vida para contárselo a otros también, incluidos tu familia. Y por otro lado, para reconocer que Él vive en ti y lo dice claramente en los evangelios de Juan. Es claramente, Él está viviendo en ti con su Espíritu Santo. Pablo lo dijo en el libro de Gálatas, a la iglesia de Gálatas. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Cristo vive en ti. No es necesario que hagas obras también para eliminar ese sentimiento de vergüenza. Porque volviendo a mi historia original, yo empecé a decir, no, yo tengo que hacer algo para reconformarme con Annie, quizás flores. Entonces le daba quizás flores o trataba de cierta manera de portarme mejor. Cuando esas obras no funcionaban. Fue en el momento en que yo le dije, perdóname que te he ofendido, te amo, perdóname que te he ofendido. Y cuando yo escuché que Annie me perdonaba y sabía de corazón que lo había hecho, se fue. El sentimiento de vergüenza, de culpabilidad se eliminó completamente. Se eliminó completamente. De la misma manera tienes que hacer lo mismo con el Hijo de Dios, con nuestro Padre, que usó ese sistema de sacrificios para enviar a su Hijo y ser el Cordero. Ahora lo entendemos. Ese sistema tenía fecha de expiración cada vez que ellos sacrificaban. Tenía fecha de expiración. Pero cuando Jesucristo es crucificado en la cruz, no hay fecha de expiración. No hay. Solo con la oración y que lo digas, tú puedes liberarte de ese sentimiento de vergüenza y poder claramente decirle a alguien, he pecado, perdóname, y no sentir ser esclavo de ese sentimiento tan fuerte. Hermanos, este es el mensaje en el día de hoy. Y yo les pido a todos ustedes, vamos a hacer un momento de reflexión, y aquellos que están viéndonos en línea. No sé cómo está tu caminar con Jesucristo en este momento. No sé cómo está. Pero yo te invito en este momento, y también vamos a abrir también el sitio acá para que ustedes se puedan arrodillar si lo desean. Y yo quiero que piensen, y yo quiero que inviten al Espíritu Santo. Y yo creo que vuelvan otra vez a reafirmar que Cristo vive en ti para aquellos que lo han aceptado. Que no hay condenación, de que están completamente limpios y que elimine cualquier sentimiento de vergüenza o de culpabilidad por algo que tú hiciste o por algo que te han hecho. Señor, elimina ese sentimiento de vergüenza, Padre mío. Elimínalo porque yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo y yo sé que ante ti yo soy santo. Y aquellos que no han aceptado a Jesucristo, yo te pido que lo aceptes, que ten fe y cree en Él, que Él es el Hijo de Dios, que fue entregado por todos nosotros, utilizando el mismo sistema de sacrificios que el mismo Padre había colocado. Y moriste en la cruz por todos nuestros pecados, y mis pecados y mis faltas están en esa cruz. Y te invito que ahora tú vivas en mí. Amén.